Amigos, son las 7:36 de la mañana. Estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Vamos a hablar a continuación con el vicepresidente de Asuntos Políticos del Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, sobre varios temas de interés relacionados con Venezuela. Tomás, buenos días. Un gusto tenerte de nuevo en el programa. Bienvenido. Mario, un placer saludarte. Siempre es un gusto conversar contigo y, por supuesto, con toda la gente que nos puede estar viendo. Un tema que ha generado polémica tiene que ver con tu visita recientemente al tapón del Darién. ¿Qué fue lo que te motivó a trasladarte a esta zona? Y quisiera que nos hablaras, por favor, de esa experiencia. Mira, la verdad es que fui a Panamá haciendo escala para ir a Washington a una reunión de la delegación de quienes representamos a la oposición en la negociación de México. Negociación que, como todos saben, tiene más de un año paralizada, pero que se han hecho esfuerzos para que se pueda retomar. Y estando en Panamá, visité a Fabiola Sabarce, que es la representante de la Asamblea Nacional del 2015 en Panamá. Y conversamos un poco sobre el Darién, porque justamente uno de los temas que yo quería llevar a las reuniones con la Casa Blanca y con la administración del presidente Biden, es decir, el Departamento de Estado, era justamente lo que había sido la última decisión de Estados Unidos de reducir a 24.000 las plazas de entrada regular a Estados Unidos para venezolanos. Y conversando con ella, decidimos ir hasta el Darién. Por supuesto, para ir al Darién hay que pedir un permiso gubernamental para poder llegar, porque es una zona que hoy, como tú sabes, está muy conflictuada por todo este asunto de la migración que ha aumentado a cifras que nunca antes se habían visto. Yo fui a Washington, hice los planteamientos que hice en cada una de las reuniones con las que estuvimos presentes la delegación sobre el tema de la migración venezolana, y días antes de regresar a Panamá a hacer escala, también Fabiola me escribió para decirme que había sido aprobado el permiso para llegar hasta allá, con lo cual alargamos nuestra presencia en Panamá y nos fuimos a partir de las 3 de la mañana. Salimos un día para poder llegar al sitio en horas de la mañana, ya cerca del mediodía. Son más de 5 horas de trayecto y más de 1 hora de trayecto en una vía que ya no es una vía, no es una carretera, sino es una vía ya de tierra, para llegar a Lajas Blancas. Lajas Blancas es un corregimiento indígena en el que desembarcan las chalanas que traen a los venezolanos que acaban de cruzar la selva del Darién. Entonces, ese punto es un punto donde ellos hacen contacto por primera vez con personas que los atienden de UNICEF, de Médicos Sin Fronteras y, en todo caso, también de los cuerpos de seguridad de Panamá. Y me motivó a ir simplemente, Marjorie, porque más allá de los videos que uno pueda ver, el poder ir a conversar con las personas que han tomado la decisión de arriesgar su vida para buscar un futuro mejor, creo que es muy importante para cualquier persona que después pueda visibilizar lo que allí pasa y prender alerta sobre el drama migratorio que estamos viviendo los venezolanos. Vimos imágenes tuyas para la gente que tenía dudas sobre si habías ingresado o no al Darién, conversando con las personas que estaban allí, con los migrantes venezolanos. Quisiera saber, de todas esas conversaciones que tuviste, ¿pudieses rescatar y compartir algún testimonio? ¿Qué fue lo más impactante que viste allí? Mira, lo primero es que me asombra que del lado del régimen el mensaje era: eso fue un montaje, en Darién no está pasando nada, eso es una payasada, porque no puede llegar una persona a tener tal nivel de desprecio por el ser humano como para burlarse del drama que ahí están viviendo. Varias cosas me impactaron mucho. Me impactó ver tantos hombres llorar, testimonios de mucha gente que decía que había visto a otros perder la vida, haitianos, a venezolanos. El testimonio de una persona que llorando me decía: estuve a punto de salvar a un chamo de 16 años y cuando le fui a agarrar el brazo para que el río no se lo llevara, lamentablemente la corriente del río creció y no me dio tiempo de agarrarle el brazo. El saber que una persona parió en el Darién, el que un hombre me contara que su esposa la había dejado en la selva hacía 7 días porque el tobillo lo tenía fuera, la había dejado con su hija de 18 años y ya habían pasado 7 días y todavía no había una autoridad que los estuviese ayudando a ver si la podía rescatar, y tenía miedo
de que ya hubiese perdido la vida. El trauma psicológico es una cosa, Marjorie, que yo no imaginé verla en esa magnitud. El que todos refirieran a la selva del Darién como un infierno y que todos, casi sin excepción, nos grabaran videos diciendo, por favor, no crucen en la selva. Si nosotros hubiésemos sabido lo que era cruzar la selva, jamás lo hubiésemos hecho, con lo cual ese mensaje también hay que darlo porque no merece la gente perder la vida buscando un futuro mejor. Y también me llamó mucho la atención un testimonio de una persona que yo le decía, ¿por qué no te devuelves entonces a Venezuela si no vas a poder llegar a Estados Unidos? Y me dijo, yo acabo de cruzar el infierno, pero vengo de vivir en el infierno también. Y yo no me voy a devolver de nuevo. Yo voy a buscar un futuro mejor. Y eso yo creo que al final es la reflexión más importante de esto, Marjorie. El flujo migratorio no se va a detener porque cierran las fronteras. El flujo migratorio se va a detener solo si en Venezuela hay un cambio político. Solo si en Venezuela logramos una elección libre donde podamos darnos un gobierno que le abra oportunidades a los venezolanos y con un sueño que todos los venezolanos tenemos que tener y al que no podemos renunciar, que es poder ver regresar a tantos millones de venezolanos que se han ido, que hoy han hecho que estemos las familias separados por culpa del régimen de Maduro y que merecemos volver a estar unidos y reencontrarnos para poder ser de nuevo un país unido, una familia unida, que con alegría y esperanza atiende su futuro con expectativas de progreso. Tomás, se habla de un corredor humanitario para los venezolanos que quedaron varados en varios países y no han podido ingresar a los Estados Unidos tras esta medida. Específicamente en estas reuniones que has tenido con el gobierno estadounidense, ¿cuáles han sido estos planteamientos? Mira, el primer planteamiento es el de la reflexión. Uno tiene que ser respetuoso con las políticas migratorias de cada país. Pero Venezuela fue un país que abrió las puertas a millones de extranjeros que vinieron y hicieron de Venezuela su patria y que a nosotros le dimos todas las oportunidades para progresar y para con su progreso ayudar al desarrollo de Venezuela. Así es como tiene que ser vista la migración, como una oportunidad. Y para nosotros es muy difícil comprender que un país que es aliado en la lucha por la democracia, que es la potencia más importante del mundo, cierre las fronteras a los venezolanos cuando en Estados Unidos se calculan apenas 435.000 personas de origen venezolano que viven allí. Y si eso lo comparas con la política migratoria que tuvo el presidente Duque en Colombia, que siendo un país pobre y no teniendo ninguna experiencia de fenómenos de migración hacia adentro, cuando nosotros empezamos a ir a Colombia, solamente habían 150.000 extranjeros viviendo en Colombia. Hoy hay mucho más de 2 millones y todos son prácticamente venezolanos, un fenómeno nuevo para ellos. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Hicieron una política de reciprocidad con Venezuela, como lo hicimos nosotros en los años 60, 70 y 80, y regularizaron a todos los venezolanos que estaban dentro de Colombia, porque están viendo la migración venezolana como una oportunidad de crecimiento en consumo, pero también de crecimiento en un bono demográfico, porque el 80% de los venezolanos que viven en Colombia son menores de 40 años, y eso es una mano de obra muy importante para el crecimiento y el desarrollo económico de Colombia, con lo cual uno tiene que estar profundamente agradecido con el Estado colombiano, pero también llamar la atención de los demás países para que tengan políticas migratorias mucho más humanas y comprensivas del drama que están viviendo los venezolanos. Por eso hemos pedido públicamente que ese margen de 24.000 personas que puedan ser regularizadas o entradas de forma regular a Estados Unidos se amplíe al número de venezolanos que han pasado. Mira, el 71,8% de los venezolanos que cruzan la selva del Darién son venezolanos y son más de 140.000 los que han cruzado durante este año. 24.000 personas frente a 140.000 que han cruzado es prácticamente nada. Y yo estoy consciente que tenemos que hacer un llamado y un esfuerzo gigantesco para que los venezolanos no sigan cruzando la selva del Darién, porque están corriendo peligro su vida, porque terminan teniendo traumas psicológicos profundamente graves. Médicos Sin Fronteras nos comenta que la mayor demanda que hay cuando regresa la gente o cuando llega la gente de haber cruzado la selva es justamente el tratamiento psicológico por el trauma que están viviendo, más allá de todos los daños físicos que puedan sufrir al cruzar ríos muy profundos llenos de piedra que, como ya sabemos, no tenemos cifras oficiales, pero imagínate tú que ayer Fabiola Sabarce nos contaba que están pensando convertir la zona del Darién en una suerte, yo diría, no sé bien el término, pero una suerte de camposanto, porque sencillamente la gente muere allí y queda allí porque no hay ni siquiera
forma de rescatarla. Sí, es un drama bastante difícil lo que están viviendo los migrantes venezolanos. Ya veremos qué pasa en este sentido. Hago la transición para hablar de otros temas de interés, Tomás, también para Venezuela, y es lo que tiene que ver con las elecciones primarias, aprovechando que también formas parte de la plataforma democrática. Quisiéramos saber cuándo realizarán este anuncio de las personalidades que conformarán esta Comisión Nacional de Primarias. Estamos tratando de reconectar nuevamente con Tomás Guanipa en representación del partido Primero Justicia. Nos estaba hablando acerca de la dramática situación que están viviendo los migrantes venezolanos que han cruzado la selva del Darién, las solicitudes que le han hecho al gobierno de los Estados Unidos en apoyo a nuestros migrantes venezolanos, y estamos haciendo la transición al tema político. Tomás, si me escuchas, los anuncios sobre las personalidades que conformarán esta Comisión Nacional. La verdad es que entiendo que está avanzando con rapidez. Ya hay consensos en un grupo de números, en un grupo de personalidades que son muy representativas, que no tienen ningún tipo de vínculo partidista, que son muy respetadas por toda la sociedad venezolana. Y yo espero que los consensos a los que se han ido llegando puedan ya decantarse en las próximas horas para poder hacer un anuncio al país de una comisión que trasciende a la plataforma unitaria, sino que tiene que ser una comisión de todos los venezolanos que quieren participar en unas primarias votando, pero también de todos los venezolanos que quieren ser electos en unas primarias o quieren poner su nombre a la orden de unas primarias, teniendo como único requisito que sean verdaderos factores de cambio, de resistencia y de lucha contra Nicolás Maduro, porque en definitiva de lo que se trata es lograr un cambio que permita que Venezuela pueda entrar de nuevo en una espiral democrática. Algunas de esas personalidades han anunciado que no se debería demorar justamente la información sobre la fecha de estas elecciones primarias. ¿Para cuándo tienen estimado hacer este anuncio? Mira, también ha habido un avance en acuerdo sobre ese tema. Hay quienes plantean hacerlo a finales del primer semestre, otros plantean hacerlo justo después del primer semestre, pero en todo caso creo que son decisiones que competen a un cúmulo de partidos muy amplios y que, como todos sabemos, llegar a acuerdos a veces es difícil por la pluralidad que existe dentro de la oposición. Sin embargo, creo que se están atendiendo, creo que es muy importante que tengamos sentido de urgencia. Estas decisiones deben tomarse cuanto antes, porque en definitiva significa darle certidumbre a los venezolanos del proceso para elegir un líder que enfrente a Nicolás Maduro, y porque tenemos que estar listos lo más temprano posible para cualquier eventualidad que pueda ocurrir, sabiendo a quiénes nos estamos enfrentando, que es gente que no respeta reglas y que es gente que utiliza el fraude como mecanismo para mantenerse en el poder. Sí, antes de profundizar sobre el tema de la fecha de las elecciones presidenciales, que es otro tema que genera incertidumbre, quisiera que nos hablaras de la reunión que tuvieron en Washington. ¿Qué se habló específicamente en esa reunión? Mira, yo creo que fue una reunión muy importante con un país que ha sido muy aliado en la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela, para reafirmar el compromiso de Estados Unidos a que exista un proceso de negociación entre oposición y el régimen de Maduro, entre venezolanos, y que sea una negociación además que esté acompañado, como ha sido el mecanismo que se ha dado en México, por la comunidad internacional y principalmente por los Estados Unidos. Creo que en ese sentido fue muy positivo. Fue también unas reuniones muy importantes para poder hablar, insisto, de la crisis migratoria venezolana y pedir comprensión al drama que estamos viviendo y también solidaridad con nuestros migrantes. Y en ese sentido creo que fueron reuniones muy provechosas, fueron reuniones muy importantes, porque reafirma que, a diferencia de otros procesos de negociación que no han traído como consecuencia una solución a la crisis que hemos vivido en Venezuela y que se han dado anteriormente, esta vez contamos con un respaldo internacional y un acompañamiento de Estados Unidos que creo que es relevante en términos de que lo que acordemos allí sea refrendado por la comunidad internacional y tenga las consecuencias necesarias para que se puedan cumplir todos los acuerdos necesarios, que para nosotros, en definitiva, no solamente es poder ayudar a una crisis humanitaria que pueda estar existiendo, sino principalmente atender la causa por la cual estamos viviendo de esta manera, que no es otra que el régimen de Nicolás Maduro, y lograr a través de unas elecciones libres un cambio definitivo.
¿Está bajo la lupa de la opinión pública la continuidad o no del interinato? Hay quienes critican que no estuvo presente el interinato en estas reuniones. ¿Es esto cierto, Tomás? Bueno, estuvo Voluntad Popular. Voluntad Popular es el partido de Juan Guaidó, con lo cual evidentemente él tuvo una representación en esas reuniones. Hay una información, rumor que ha generado incertidumbre con respecto a la fecha de las elecciones presidenciales. Por un lado, se ha dejado correr este rumor de que pudiesen adelantarse, por el otro vimos a Enrique Márquez esta semana en representación del CNE, que no sabemos si fue algo a título personal o en nombre de este organismo, asegurando que las elecciones presidenciales, según la Constitución, deben ser en el año 2024. Quisiera que nos brindaras tu opinión sobre esto. Mira, obviamente deben ser en el año 2024, pero también nosotros necesitamos que este proceso de negociación se pueda reiniciar en el menor tiempo posible. Ojalá así sea, para poder definir toda una discusión de una agenda política que nos permita tener certidumbre a los venezolanos. A mí me parece insólito que quienes ya estamos mayorcitos, recordamos cuando éramos pequeños, que 5 años antes de un proceso electoral, nosotros sabíamos qué día íbamos a escoger presidente 5 años después. Yo tenía 6 años cuando Luis Herrera salió electo presidente de la República y inmediatamente supe qué día del año 1983 íbamos a escoger un nuevo presidente. 5 años antes, simplemente porque eso era algo que estaba absolutamente claro y nadie podía cambiar. El primer domingo de diciembre de cada 5 años, los venezolanos escogíamos un presidente. Ahora resulta que para poder tener un cronograma electoral hay que hacer jornadas de movilización popular, de presión, de exigencia, de llamados internacionales, porque la opacidad se convierte en una herramienta para quienes, sabiendo que son minorías, quieran imponerse una mayoría. Por eso un proceso de negociación que permita dar certidumbre, garantía, claridad sobre fecha de elecciones, sobre derecho a la participación, sobre la eliminación de inhabilitaciones, sobre devolución de partidos políticos a quienes han sido robados por el Tribunal Supremo de Justicia, que es el bufete de Maduro, que nos permitan también tener acceso a los medios de comunicación que hoy también tienen una censura muy importante. Nada más y nada menos, Marjorie, que lo que va de año han cerrado 94 emisoras en el país. 94 emisoras de radio en el país. Por lo tanto, el poder mejorar nuestras condiciones electorales son un objetivo prioritario para que esa mayoría que está desesperada por el mal gobierno que hemos tenido en estos años puedan tener la opción de elegir un cambio y que votando puedan elegir, y no lo que ha ocurrido en otras oportunidades, que votan pero no eligen porque el fraude se termina imponiendo. Yo creo que hoy hay una gran mayoría en Venezuela que si nos unimos todos alrededor de una opción distinta a Maduro, no habrá fraude posible, como ocurrió en Barinas, que pueda evitar que el cambio se pueda dar en Venezuela. Pero para eso hace falta una negociación. Bajo estas condiciones desfavorables que estás describiendo, la pregunta obligada, ¿existe unidad dentro de la oposición, dentro del G4? ¿Qué desafíos necesitan superar para ser una fuerza activa que pueda enfrentar a Nicolás Maduro? Mira, yo creo que existe una claridad del momento que estamos viviendo, de la gravedad del momento que estamos viviendo y de la necesidad de poder relanzar un movimiento verdaderamente opositor, unitario e incluyente. Creo que los errores cometidos en el año 2021 han sido errores importantes que hemos reconocido y por los cuales hemos pedido disculpas, pero también tenemos experiencias muy positivas, como fue la elección de un candidato unitario en el año 2012, las campañas del 2012 y 2013 que permitieron unirnos todos, la elección de la Asamblea Nacional que nos permitió ganar con 2/3 partes el proceso electoral, y esos han sido ejercicios unitarios que tienen que convertirse en un ejemplo. Últimamente lo que ocurrió en Barinas, cuando elegimos entre todos un candidato que a pesar de ser un poco desconocido, se convirtió en el candidato que ha ganado con la mayor ventaja porque fuimos todos unidos, son muestras de que estas cosas pueden cambiar, pueden mejorarse, pueden relanzarse, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para reconectar con un país que hoy está descreído, que hoy está fatigado, que hoy está decepcionado por no haber logrado el cambio, pero que tiene una voluntad clarísima de transformación y un deseo inmenso de lograr un cambio de gobierno inmenso.
Justamente sobre eso quería hablar. ¿Cuál sería la estrategia para reconquistar el interés del electorado venezolano? Porque puertas adentro, lo que se nota o lo que la gente puede sentir, o puertas afuera, es el hecho de que no ve una unidad dentro de la oposición. Hay ese sentimiento de figurar más que de resolver los problemas. Entonces, ¿cómo reconquistar el interés por la gente? Uno le echa la culpa al otro, está en vulnerabilidad la estabilidad o no del interinato. Muchos aseguran que hasta el mes de enero del próximo año estará siendo reconocido por la mayoría de los países, entre ellos Estados Unidos. Entonces hay como mucha incertidumbre, mucho desasosiego y ese sentimiento de frustración del venezolano. Mira, yo creo que es un sentimiento al cual tienen toda la razón de tener en este momento. Venezuela está pasando un drama gigantesco. Cuando tú ves, por ejemplo, ese lema que existe de Venezuela se arregló y vas al Darién, y unas personas que acaban de cruzar la selva y le preguntas de dónde vienen, resulta que no vienen ni de Perú, ni de Chile, ni de Ecuador, ni de Argentina. Vienen todos de Venezuela. Con lo cual aquí está clarísimo que nada se ha arreglado y por eso ese sentimiento de frustración es absolutamente lógico y correcto. Yo creo que se están tomando medidas para poder relanzar un movimiento opositor mucho más influyente y mucho más amplio. Eso es un mensaje positivo, pero eso no es todo en sí mismo. Cuando tú ves una cantidad de candidatos por todos lados diciendo que quieren ser candidatos presidenciales, yo creo que al final... Justamente, queríamos hacerte la pregunta directamente. ¿Tomás Guanipa será precandidato de Primero Justicia? No estoy en eso. Yo lo que quiero es que haya un solo candidato. Yo quiero que Primero Justicia sea un factor de apoyo, que sea un motor para el cambio. Y por supuesto que tengo el anhelo normal de cualquier persona que milita en un partido como el nuestro, de poder ver a un justiciero o a una justiciera ganar una elección primaria. Pero en todo caso, lo que sí te digo es que al final eso se va a ir decantando. Y en un proceso de primaria son pocos los que al final se van a terminar contando. Pero también hay que hacer un llamado también para la movilización interna, para la organización popular, para la presión interna, para que se vuelva a alzar la voz frente al drama de lo que estamos viviendo y para que esa organización nos permita a los partidos políticos, por ejemplo, encargarnos en este momento de promover programas para que los más de 4 millones de venezolanos que no se han inscrito en el registro electoral o que han sido migrados puedan inscribirse de una vez para tener esa fuerza de gente votando en una elección presidencial, que tengamos además una campaña internacional en todas las grandes ciudades para presionar y exigir que los venezolanos que están afuera puedan ser inscritos en el registro electoral y formar parte de la decisión del cambio que tenemos. ¿De qué depende eso, Tomás? Que técnicamente sea factible el voto de los venezolanos en el exterior. Mira, yo creo que es un tema principalísimo en la discusión de la negociación de México. Es obvio que el régimen no querrá jamás que eso ocurra, pero en todo caso, repito, son dos tareas importantísimas. El que está fuera, que siendo más de 7 millones, una parte de esa población tiene edad ya para votar y sabemos que es difícil que todos, como están distribuidos por todas partes del mundo, puedan llegar a un consulado a inscribirse. Sin embargo, es una tarea gigantesca a la que no podemos renunciar porque hay gente que tiene, eso es un derecho fundamental, es un derecho humano. La gente tiene derecho a elegir quién va a ser el presidente del país donde nació y en ese sentido es una lucha que tenemos que dar. Pero no podemos desmontar la lucha interna para que esos 4 millones de venezolanos que hoy no están en el registro electoral, que viven dentro de Venezuela y que tienen edad para votar, puedan hacerlo, porque esa gente que está aquí y que puede además asumir con su voto la defensa también de aquel venezolano que para la fecha no haya podido inscribirse estando fuera de Venezuela. Así que son peleas muy fuertes que tenemos que dar, son retos muy grandes que tenemos que dar. Y por eso es importante, Marjorie, que podamos concentrar nuestra estrategia en una lucha para construir una mayoría popular y derrotar a Maduro y dejar al lado la discusión eterna sobre instrumentos que en algún momento utilizamos para tratar de salir del régimen de Maduro y que hoy ya no son eficientes. ¿Cuáles serían estos instrumentos, Tomás? Mira, hay muchas cosas de las que se debaten y en las que pasamos horas y horas discutiendo sobre si continúa esto, si no continúa esto, que si el tema de la empresa que está afuera, que si el tema de los activos, que si el tema de los bufetes. Y esos temas nos alejan, nos dividen, nos rompen, nos desfiguran frente a la gente, cuando lo que tenemos es que estar concentrados en lo que somos. Nosotros somos oposición. El país nos ve como oposición y eso es lo que somos, porque lamentablemente el mayor drama que viven los venezolanos hoy y que se refleja en la migración es que en Miraflores quien está viviendo es Nicolás Maduro y lo que nosotros tenemos que lograr
es que Nicolás Maduro salga de Miraflores a través de un proceso electoral. Eso es lo que quieren los venezolanos. No una discusión eterna de que si este es, que si el otro no es, que si se mantiene, que si no se mantiene, que si se renueva o no se renueva. Eso existe solamente en la cabeza de algunos políticos. Eso no existe ya en la cabeza de ningún venezolano. Y para reconectar, el mensaje tiene que estar aterrizado a lo que sienten los venezolanos y no a lo que son los temas que a veces nos encantan debatir los políticos. Tomás, se habla de que es la vía del diálogo y la negociación la que va a permitir establecer unas condiciones, entre comillas, libres y justas para las próximas elecciones. Y se dice que esa reanudación del diálogo pudiese darse entre esta semana o la próxima. ¿Qué información tienes tú? Mira, yo creo que en estas cosas lo que más puede uno ayudar a que se den es que haya discreción en las cosas por informar. Si la negociación se convierte en un debate público donde cada oportunidad o cada reunión o cada anuncio que se da se convierte en una cuestión de dimes y diretes, le haría un terrible daño al proceso de negociación. Yo he visto durante este año que algunos voceros anuncian, estamos pronto, ya va a empezar, y al final no empieza y la gente siente que es una expectativa que no está cumplida y luego que ya cada anuncio la gente termina no creyendo. Con lo cual, yo lo que espero es que se pueda reiniciar cuanto antes. Nunca debió haberse paralizado, porque el problema de la paralización del proceso de negociación, que fue unilateral de quienes están en el poder del régimen, que se pararon de la mesa, durante un año además, cuesta dramas sociales. Porque un acuerdo humanitario para restablecer el sistema eléctrico, yo creo que a nadie en Venezuela puede molestar si esa plata es manejada por órganos que no tengan nada que ver con el gobierno de Maduro. Si nosotros logramos que una persona con un paciente oncológico pueda recibir su tratamiento, o un paciente renal pueda recibir además su tratamiento de diálisis, yo creo que eso no le puede molestar a nadie. Pero si además nosotros podemos tener certidumbre sobre la fecha electoral, el calendario para elegir presidente, porque después tenemos que elegir también gobernadores, alcaldes, diputados regionales, Asamblea Nacional, y tenemos un cronograma para eso. Si empezamos a definir reglas de transparencia para un proceso electoral, si empezamos a avanzar en derechos humanos para la participación social y política, si logramos que hoy gente que está presa por pensar distinto pueda estar libre, todas estas cosas son importantes. Por eso uno no puede entender por qué ha pasado tanto tiempo para poderlo reiniciar. Nosotros estamos listos y estamos listos porque más allá de nuestra convicción de luchar para que Venezuela pueda lograr la democracia y la libertad, también sabemos que más allá de las diferencias tenemos que poner el objetivo en el venezolano común, en el ciudadano venezolano que la está pasando muy mal y que merece tener un país donde pueda vivir en libertad y con oportunidades de progreso. Brevemente, porque se nos acabó el tiempo, ¿sigue siendo el levantamiento de las sanciones petroleras una pieza para presionar a la administración de Nicolás Maduro a sentarse a negociar? Mira, obviamente son los objetivos que ellos tienen. Nuestro objetivo es la democracia. Las dos cosas deben ir en paralelo. Una cosa debe darse con la otra, porque quiero decir algo que para mí es muy importante. La normalización, no habrá jamás normalización económica en el país si no hay normalización democrática, si no tenemos instituciones donde la propiedad privada sea protegida, si no tenemos derechos para la gente, si no tenemos derechos para los trabajadores. Por lo cual, la libertad económica y la libertad democrática van de la mano y son cosas que tenemos que ir trabajando en paralelo. Algunos dicen, es que las sanciones de por vida no sirven, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero es que Maduro de por vida tampoco sirve. El ejemplo de Cuba no es exactamente el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Nosotros queremos alternancia en el poder y queremos un país libre que pueda competir económicamente, que pueda producir, que pueda llevar sus productos a otros mercados, que pueda traer turismo, que pueda generar progreso, pero una cosa va de la mano de la otra y son cosas que tienen que ir en conjunto. Se está generando esa sensación de que Venezuela se arregló y podemos ver de alguna manera la reactivación económica, por lo menos en Caracas. Y bajo la perspectiva de esta invasión de Rusia a Ucrania, la administración de Maduro ha ganado un nuevo escenario en estas negociaciones por el tema energético. ¿Qué pudiese de alguna manera propiciar que se den estos encuentros? Porque los analistas políticos aseguran que está la administración de Maduro en su mejor momento. ¿No tienen ese interés o disposición de sentarse a negociar? La verdad es que los que dicen que Venezuela está en su mejor momento, tal vez tendrían que salir de Chacao o de Baruta e irse al municipio Libertador para que vean cómo están viviendo los que viven en Caracas, en la verdadera Caracas, en donde nació el Libertador, donde está el centro de poder en el país.
para que vean cómo viven en el estado algunos de indigencia, que más parece África que un país que se arregló. Y si no, que también vayan y recorran, por ejemplo, toda la zona de la Sierra de Falcón, donde prácticamente ya no hay vías para poderlas transitar, y ver cómo en el resto del país la gente está viviendo. Decir que Venezuela se arregló no es más que una ofensa a millones de venezolanos que la están pasando muy mal. Ciertamente la crisis geopolítica que estamos viviendo y la invasión a Ucrania por parte de Rusia ha generado un momento en el cual evidentemente Venezuela, que antes era un proveedor estable de petróleo, hoy se convierta en un país importante en términos de ese tema. Pero también hemos visto el compromiso de los países a buscar que esto tenga como consecuencia también un proceso de democratización. Y lo peor que nos pudiera pasar, Marjorie, es que este momento importante que pudiera generarse para el desarrollo del país se deje pasar porque no haya voluntad política de buscar acuerdos para que Venezuela entre en un camino democrático y entre también en un camino de recuperación económica. Por eso las dos cosas son indispensables y nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa para promover que esas dos cosas se puedan dar al mismo tiempo y lograr que Venezuela pueda pasar esta página terrible de la historia que tiene nombre y apellido, que se llama Revolución Socialista, que nunca debió haber ocurrido y que le ha traído mucho más drama a los venezolanos que cualquier cosa positiva. Tomás, gracias por tu tiempo y por compartir con nuestra audiencia tu visión sobre estos temas políticos y migratorios que aquejan a nuestro país. Gracias, feliz día. Mario, te mando un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Gracias.